El tema que vamos a tratar hoy va a ser el traumatismo renal. Los traumatismos renales son frecuentes en los politraumas. Generalmente suceden en al menos de los 10% de los tramos abdominales. También puede ser producido por iatrogenia, ya sea por biopsias o litrotricias. Y pueden estar asociados a traumas en otros órganos. Generalmente no son muy sintomáticos, por lo cual son difíciles de diagnosticar. El mecanismo de lesión. Hay que pensar que los riñones son órganos retroperitoneales. Van a estar protegidos por las costillas, por los músculos, por el peritoneo y la grasa. Hay que tener en cuenta también que los uréteres están fijos en dos puntos, en la unión ureterovesical y en la unión ureteropiélica. Hay dos formas de lesionar los riñones. Pueden ser por un traumatismo cerrado o un traumatismo penetrante. El traumatismo cerrado es el más frecuente y puede producirse por un impacto directo o bien por desaceleración. En este último punto tenemos que tener en cuenta las lesiones en el pedículo y en las zonas que son fijas, como eran las uniones ureteropélicas, ureterovesicales y ureteropiélicas. En lo que respecta al trauma penetrante, generalmente son lesiones menos previsibles, son más graves y afectan con más frecuencia al sistema excretor. Bueno, cuando tenemos un trauma es importante estudiarlo por diferentes métodos. Uno de ellos es la ecografía, cuyas principales ventajas son la disponibilidad, que no es invasiva, es portátil y nos permite hacer un FAS, es decir, evaluar rápidamente si la persona presenta o no líquido libre. Las desventajas más que nada son que se dependen de la ventana que se obtenga. Los riñones, al ser órganos retroperitoneales, muchas veces no son fáciles de visualizar. Y otro punto importante es que si bien nos dice si hay líquido o no hay líquido libre, no permite diferenciarlo entre uno y otro. No sabemos si es sangre, orina o algún otro tipo de líquido libre. Hay que tener en cuenta que aparte de la ecografía basal también se cuenta con ecografía con contrastes ecográficos. Bueno, la ecografía con contrastes ecográficos está indicada en algunos casos en el traumatismo renal. Generalmente se utiliza en lesiones que ya fueron documentadas. Cuando se sospecha lesión de traumatismo, o sea, tenemos un traumatismo leve y no tenemos lesión en otros órganos, si sospechamos de algún trauma renal se puede utilizar. Y también puede ser luego de procedimientos terapéuticos como son la biopsia o la litrotricia para buscar algún daño renal, o bien en pacientes que tengan alergia a contrastes yodados. Los hallazgos que más nos aportan se basan más que nada en los defectos de perfusión. Nos va a permitir ver laceraciones, que van a verse como bandas hipocaptantes que alcanzan la superficie cortical, como contusiones, que van a ser áreas hipogénicas e hipocaptantes con bordes mal definidos, hematomas, que los vamos a ver como una ausencia de realce del contraste, y si hay hemorragia activa podemos ver extravasación de burbujas, o bien pueden ser lesiones hipocaptantes isquémicas en los casos de lesión en el pedículo vascular. Este es el caso de una ecografía donde estamos comparando una ecografía con contraste y sin contraste. Vemos una laceración en el polo superior del riñón y un hematoma acompañando. Esto es 3 meses después, en donde se ve la reducción del hematoma y a su vez el polo superior, el cual está más atrófico. El gol estándar en el traumatismo renal va a ser la angio-TC. Es la prueba que más información nos va a brindar, es una prueba rápida, accesible, permite clasificar las lesiones del traumatismo y nos va a aportar información anatómica y funcional. Además, nos va a permitir valorar la lesión de la vía excretora, lo cual no lo podríamos valorar mediante la ecografía. Y nos va a aportar la información necesaria para evaluar si es necesario un traumatismo, si es necesario un tratamiento posterior. Y se recomienda siempre realizar un protocolo trifásico, es decir, primero se realiza una fase sin contraste, luego se hace una fase arterial, venosa y finalmente una fase excretora. Bien, en este cuadro vemos a modo de resumen cuáles son los grados de lesión. Generalmente se diagnostican por métodos tomográficos, que ahora los voy a pasar a detallar a continuación. Bueno, la lesión de grado 1 es la lesión más frecuente, va a incluir las contusiones y los hematomas subcapsulares sin laceración asociada. Las contusiones se van a ver como áreas hipodensas mal definidas, a menos que contengan material hemático, sangre. En este caso pueden verse hiperdensos. Y los hematomas subcapsulares, que son colecciones hiperdensas que van a estar entre el parénquima y la cápsula, y pueden tener efecto de masa que no va a realzar tras la administración de contraste endovenoso.
En esta foto podemos ver del lado del riñón izquierdo un aumento del tamaño del mismo. Luego de la administración de contraste, vemos que se ve un hematoma subcapsular. El mismo se presenta también en la fase venosa. Las lesiones de grado 2 son hematomas perirenales sin expansión limitadas al retroperitoneo. Estos hematomas van a ser hiperdensos, mal definidos, van a estar entre el riñón y la fascia, y se puede ver el engrosamiento de la fascia lateroconal, compresión del colon y desplazamiento renal. Las laceraciones de grado 2 son menores a 2 centímetros de profundidad y no van a afectar al sistema colector. Se van a ver como imágenes hipodensas, líneas regulares que no realzan tras la administración del contraste. Bueno, en esta foto vemos un hematoma subcapsular en el riñón derecho asociado a laceraciones de menos de 1 centímetro de profundidad, con lo que corresponderían a una lesión de grado 2. Las lesiones de grado 3 son similares a las lesiones de grado 2, pero con más de 1 centímetro de profundidad y no llegan a afectar al sistema colector, por lo tanto no hay extravasación de orina. En esta tomografía vemos, es una fase arterial, en la cual vemos una lesión en el riñón izquierdo con laceraciones mayores al centímetro acompañados de un importante hematoma perirenal. Este es el mismo paciente en una fase excretora en la cual no se ve extravasación de orina, lo cual estaría confirmando el grado 3. Acá vemos otro paciente en el cual también en el riñón derecho, en el polo inferior, vamos a ver una lesión que no afecta a los túbulos colectores. Nuevamente este paciente ahora en una vista sagital, marcados con la flecha A y B, vemos las dos lesiones, las cuales si bien atraviesan el parénquima renal, no afectan a los túbulos colectores. Las lesiones grado 4. Las lesiones grado 4 son laceraciones que atraviesan el parénquima renal y llegan a afectar el sistema colector. Pueden tener afectación segmentaria con hemorragia contenida, infartos sin laceraciones parenquimatosas asociadas, como por ejemplo trombosis, disecciones o laceración de las arterias capsulares accesorias o de ramas segmentarias de la arteria interrenal. También podemos tener extravasación de orina al espacio perirenal. Bueno, en esta diapositiva vemos en una fase córtico-medular una lesión del riñón derecho, la cual está acompañado de un gran hematoma perirenal. Vemos el mismo paciente en un corte sagital, en el cual vemos la fractura del riñón derecho, acompañado también del mismo hematoma. En un corte coronal vemos ahora, más con una técnica de MIP, vemos también la fractura del polo superior del riñón derecho acompañado de un hematoma perirenal. Bueno, las lesiones de grado 5. Las lesiones de grado 5 son las lesiones más graves que podemos encontrar en el traumatismo renal. Se van a caracterizar por el estallido renal o bien las lesiones a nivel del pedículo. Dentro del estallido renal o riñón catastrófico, vamos a ver la avulsión parcial o total de la unión urétero-pélvica, más frecuentemente la unión urétero-vesical o urétero-piélica. Las lesiones a nivel del pedículo van a ser trombosis, desvascularización de la arteria y o de la vena renal. Los hallazgos que podemos encontrar en este tipo de lesiones son áreas isquémicas con ausencia de realce, nefrograma retrasado, vamos a ver que no va a existir la excreción del contraste endovenoso por los riñones, la presencia de una colección parailiar, aunque el riñón realce adecuadamente nos debe hacer sospechar de la posibilidad de la lesión a nivel del pedículo, más que nada por la cercanía, o bien una hemorragia importante o sangrado activo. El daño en el pedículo se va a dar en el 5%, y más frecuentemente lo que sucede es la oclusión arterial. El mecanismo de lesión es generalmente la desaceleración brusca. Lo que vamos a encontrar es una ausencia del realce con contorno normal, principalmente en las lesiones arteriales. Se puede observar una opacificidad de la retrógrada de la vena renal izquierda desde la vena cava. El cortical rim sign es un signo que se da por un delgado realce capsular o subcapsular que se da más que nada por los vasos colaterales. Esto puede tardar hasta 8 horas luego del traumatismo. Suele producirse, finalmente este tipo de lesión se da en traumatismos importantes, por lo que hay que buscar lesiones asociadas en otros órganos.
El traumatismo venoso generalmente va a estar asociado a una lesión arterial o parenquimatosa y se va a caracterizar por trombos en la luz, edema, nefromegalia, nefrograma y excreción retrasada. Debemos sospechar cuando vemos un hematoma subcapsular o perirenal circunferencial o medial. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos es en una fase arterial la falta de llegada de irrigación a los riñones, los cuales se ven sin contraste. Se realiza una reconstrucción y se ve que las arterias renales no llegan a los riñones. Bueno, la arteriografía. La arteriografía es una metodología invasiva. Siempre antes se hace una tomografía computada y más que nada tiene implicancias terapéuticas. Se utiliza generalmente en lesiones de la arteria renal y hay 4 horas para poder iniciar el tratamiento, ya que pasadas las 4 horas la vitalidad del riñón es muy escasa. Juega un papel muy importante para embolizar en el caso de una hemorragia activa, o bien trata complicaciones como pueden ser pseudoaneurismas, hemorragias diferidas o fístulas arteriovenosas. Acá vemos una arteriografía la cual fue realizada al paciente anterior, en la cual luego del tratamiento se ve una reconstitución parcial de la irrigación al riñón derecho. Bueno, otro de los mecanismos por los cuales se podían producir los traumas renales es por iatrogenia. Acá vemos un caso de litrotricia en el cual vemos un hematoma subcapsular que se ve como está marcado como una banda hipoecoide. Lo mismo lo vamos a ver el mismo ejemplo lo vamos a ver ahora en la ecografía con contraste.